Los videojuegos son uno de los escaparates y recursos de entretenimiento más relevantes de la última década, formando parte de la sociedad de modo masivo, hasta en el punto en el que ha generado fenómenos extremadamente increíbles hasta oscuridades impensables por el ciudadano común. Como cualquier símbolo cultural, está rodeado de mitos y leyendas urbanas que manchan la industria, siendo una de las más alimentadas una conspiración que afirma que los videojuegos son una causa de asesinato. ¿En verdad los videojuegos crean asesinos? En la actualidad, las consecuencias tanto negativas como positivas de los videojuegos son reales, y a partir de ahí viene la muy exagerada reacción de los padres ante sus hijos que pasan un rato de ocio jugando digitalmente. Y cuando el rato de ocio pasa a ser algo indispensable, entramos en la adicción a los videojuegos. Las horas normales de juego por día suelen ser en un adolescente de 40 a 60 minutos en días escolares y 2 horas en el fin de semana. La adicción empieza cuando se juega a partir de 7 u 8 horas por día, comenzando a padecer síntomas notorios, tales como la ansiedad, desorden en el sueño, depresión, torpeza educativa, disfunción social, adicción a la dopamina, dolor de espalda y cuello, y en casos más severos, obesidad, debilidad corporal y dificultades mentales más graves. Entre el 1 y 10% de los jugadores tienen problemas compulsivos de adicción, aunque realmente solo el 3 a 4% es verdaderamente adicto, reportando varias ocasiones los trastornos de los juegos de internet, que provoca el abandono de nuestras responsabilidades por la sumisión al juego. Pero ese pequeño porcentaje ¿es realmente una alarma para preocuparse? Puede parecer pequeño en términos percentiles, porque lo es, pero si lo llevamos a números, el 3% de 3.1 billones de jugadores aproximadamente en lo mundial conforman unos posibles 93.000 millones de jugadores afectados, una barbaridad total. Obviamente no es un número exacto, pero seguro estamos hablando de cientos de miles de afectados, los cuales en una menor cantidad llegan a presentar ciertas actitudes que sobrepasan la línea de lo cotidiano, dentro de una persona supuestamente tranquila y pacífica a una violenta y demente. Desde hace bastantes años atrás se han viralizado a gran escala ciertos casos de gamers que mataron brutalmente a su familia y otros conocidos. Recientemente se dio un caso en España de que un adolescente mató a toda su familia porque no lo dejaban jugar al Fortnite, y casi todos los medios le echaron la culpa al producto de Epic. Pero ¿en verdad el juego es el problema o el jugador lo es? Más del 85% de los videojuegos poseen al menos un pequeño grado de violencia, y los más jugados de la historia tienen un grado de polémica bastante alto en la sociedad. Los juegos permiten encarnar su historia de una forma personal y completamente al mando de nuestras decisiones, pero hablemos en serio, esto no es nada nuevo. Los libros, películas, series de TV y distintas creencias han promovido la violencia en distintas magnitudes, a pesar de que en muchos casos no era su intención inicial, sino que el espectador interpreta el contenido según cómo lo procesa. Es decir, por ejemplo, si yo transporto el GTA a mi día a día, voy a ser una persona violenta y propensa a actuar indebidamente. Si lo tomo como una mera diversión y entiendo que todo es un plano ficticio, mi personalidad no va a cambiar debido a eso. La visión de esto varía según todo lo que compone y rodea a la persona, además de otros factores tales como responsabilidades, edad, tiempo invertido y género del videojuego. Cada persona reacciona de manera diferente, como lo podemos ver en este estudio que observó a más de 500 gamers durante más de 10 años jugando al GTA. El 4% tiende a ser muy violento, decreciendo esta postura con el tiempo, pero volviendo a crecer luego de mucho rato. El 23% tiene una violencia moderada, descendiendo con el pasar de los meses y demostrando una subida similar al grupo anterior. Estos dos grupos coinciden por el periodo final, y el 73% restante tiene niveles bajos de violencia que incrementan de a poco a través de sus vidas. Es decir, por estas estadísticas que obviamente son de un estudio, la mayoría no es altamente violenta, pero es cierto que en edades jóvenes, donde uno es muy influenciable, ocupar por más tiempo del debido a juegos violentos puede reflejar la imitación de la agresividad representada en sus largas jornadas de distracción. Lo mejor en estos casos sería restringir las horas excesivas de juego y tener charlas con el niño acerca de lo no real del videojuego, pero lo verdaderamente complicado viene en adolescentes y jóvenes adultos, que poseen un nivel de fuerza y cognición mayores que un niño. La personalidad en esta edad comienza a establecerse y es el factor más influyente a la hora de vincularse con los videojuegos. Todo depende de los usos del mismo. Como son capaces de generarte estrés y ansiedad, algunos también pueden reducirlos y aliviar tu vida en general, pero en malas manos no es un buen recurso. Algunos son más propensos a adquirir un comportamiento más desestabilizado, mientras que otros son capaces de mejorar su estado de ánimo gracias a los juegos, porque será un videojuego, pero todo en exceso es malo. La adicción en una etapa avanzada es una relación de dependencia con un comportamiento u hábito específico, el cual nos da placer instantáneo pero nos arruina a largo plazo. Dentro del top 10 de adicciones, donde observamos la marihuana, tabaco, alcohol, consumo de pastillas, heroína, relaciones sexuales, se encuentran los videojuegos y el internet. Estamos hablando de una adicción muy presente en la sociedad. Y aquellos que lo llevan al extremo, como en cualquier otra adicción, son capaces de ir más allá de lo socialmente concebido. No voy a hablar de casos como el deterioro de la salud extrema, suicidios y pérdidas grandes de dinero.
este video se enfoca meramente en la violencia y asesinato relacionado con los videojuegos. Cuando a este video le vaya muy bien, seguramente saque otro video relacionado con este tema, porque la verdad es bastante interesante. Hay una gran variedad de estudios que otorgan como resolución que hay una estrecha relación entre el consumo de videojuegos violentos y el aumento de la agresividad, desarrollando aptitudes bruscas, y las horas de juego son bastante largas. A esto se le suele sumar un desfavorable ambiente familiar y el desarrollo de pensamientos y emociones violentas, que dan como resultado a un jugador fuera de sus casillas. Aunque esté en el segundo puesto de países con más jugadores solo detrás de Japón, Estados Unidos es el núcleo más conocido acerca de gamers violentos y asesinos. Este país es el que más resalta en este aspecto, y en la cual la adicción a los videojuegos no es la razón principal por la cual algunos gamers asesinan. Y cuando ocurren la mayoría de estos asesinatos, una pregunta: ¿qué utilizan? Sí, armas de fuego. Y normalmente, ¿cuántas armas hay distribuidas entre la población? Bueno, en la actualidad, por cada 100 individuos, los estadounidenses poseen 120.5 armas de fuego, mientras que las Malvinas argentinas ostentan 62.1 armas en el mismo rango. Es una locura de diferencia, es el doble prácticamente. Y algo muy vinculado hablando de los jóvenes es el school shooting, actividad criminal donde se realiza un tiroteo contra una escuela, naturalmente por parte de adolescentes. Estados Unidos desde el 2009 es el país que más de estos ataques posee. Contando desde ese año, el segundo país más afectado es México con 8 school shootings, mientras que Estados Unidos registró 288 casos. Y los videojuegos suelen ser una causa extraña dentro de estos acontecimientos. Normalmente las razones suelen ser bullying, problemas en casa, problemas mentales, no valora la vida propia ni a la de otros, etc. Con una simple vuelta por internet te podés topar con una cantidad excelsa de situaciones donde adolescentes matan a toda su familia debido a que les quitan el acceso al internet o a un videojuego. Claramente que el videojuego influye negativamente a la persona en estas circunstancias, pero de encontrarse en un entorno familiar sano y racional, esto nunca sucedería. Vamos a ver un poco la historia de Daniel Pretty, que algunos lo conocerán. A los 16 años mató a su padre por confiscarle el Halo 3 y a lo largo de los meses anteriores había estado jugando de 7 a 8 horas diarias. ¿No le parecía que en ese momento ya era una buena situación para actuar? Está ocupando lo que es una jornada laboral promedio en jugar videojuegos, sin razón aparente. Es impresionante, no tiene sentido. Un día cualquiera fue a jugar a la casa de un amigo el Halo, aunque en ese momento lo seguía teniendo porque el padre no se lo había confiscado, él quería ir a jugar con su amigo. Pero no fue una jornada normal, sino que pasaron 18 horas jugando casi sin descansos. 18 horas. El padre, al enterarse de esto, le quitó el videojuego, y pasó lo siguiente. El hijo fácilmente encontró la llave para abrir la caja con el arma de su papá y terminó asesinando a sus padres y además partes de su familia. O sea, acá hay 3 factores fundamentales: el ámbito cercano, el acceso sencillo a las armas y una adicción, que casualmente fue a los videojuegos, como pudo ser cualquier otro medio. Cito este caso porque además de ser conocido, es una ejemplificación general de casi todos los casos de este estilo, donde a los hijos llegan a una dependencia extrema, les cortan la relación de dependencia, acceden a armas de manera sencilla y matan a sus familiares. Y obviamente acá no cuenta con el apoyo de sus familias, porque de ser así, esto no hubiera llegado nunca a este punto. Que un adolescente juegue de 1 a 2 horas por día no le va a hacer nada, mientras no descuide otras actividades. Es una actividad completamente normal y es bastante positiva. Porque cuando empieza a jugar 4 horas, deja de estudiar, cuando juega 6, deja el ejercicio físico, cuando juega 8, pierde el contacto con sus amigos, y cuando juega más, se sitúa en un estado de locura irreconocible. Los videojuegos no son el problema, los jugadores y los factores que le rodean, sí. Muchas gracias por ver.